Empezaré diciendo de que es desconocido que la prevalencia de la insuficiencia cardíaca es del 1 al 2% de la población adulta, pero sobre todo en países desarrollados. Obviamente es más alta en personas de mayor edad y la mortalidad a 5 años es tan alta como 42%. Entonces, como mi tema era en Latinoamérica, empecé a revisar y el metaanálisis que he encontrado respecto a la epidemiología de la falla cardíaca en Latinoamérica básicamente viene de estudios realizados en Brasil, algunos en Argentina, en Cuba, pero aquí no hay ningún estudio, por ejemplo, colombiano ni peruano. Acá se recolectaron 143 estudios en este metaanálisis. La edad media fue de 60 años, la incidencia fue de 199 por 100.000 personas año, la prevalencia fue un poco más del 1%, la estancia hospitalaria de 7 a 11 días, la rehospitalización tanto a los 6 meses como al año fue aproximadamente del 30%. La mortalidad hospitalaria refieren aquí 11%, pero si la FEBI era baja, la mortalidad era más alta de 15%. Acá les he traído unos datos de la realidad en Perú. Estos son tres intentos de registro. El primero es en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde hubo un registro de 100 pacientes. El segundo es en el INCOR, que es en el Instituto de la Seguridad Social, que es el Instituto Cardiovascular, donde básicamente ven pacientes con falla avanzada. Y el tercero es del Hospital Rebagliati, que también es un hospital de la Seguridad Social, pero que recolectó más de 1.000 pacientes. Acá nosotros vemos que las comorbilidades más frecuentes pues, son la hipertensión, la enfermedad coronaria y la diabetes. En el registro del doctor Pariona, que es el más grande de más de 1.000 pacientes, un 46% de pacientes con falla aguda tenían FEBI preservada y el 39% tenían la FEBI reducida. Y lo otro importante que vieron acá fue de que casi todos tenían hospitalizaciones previas, ¿no? Un 30% de pacientes tenían una hospitalización previa y hubo hasta un 18% de pacientes que tenían más de 3 hospitalizaciones previas en el momento que se les captó. Entonces, ya como se conoce estas realidades de que la falla cardíaca es muy prevalente y que una vez que el paciente se empiece a hospitalizar, en realidad las complicaciones empiezan a aumentar. Ya en las guías de falla cardíaca, esta es la guía europea del 2016, está ya como indicación clase 1A la formación de las unidades de falla cardíaca. Mencionan acá que los pacientes con falla cardíaca deben participar en un programa de atención multidisciplinaria para reducir el riesgo de rehospitalización. Entonces, ¿qué es una unidad de falla cardíaca, no? Esta definición me gustó, es un programa multidisciplinario focalizado en la enfermera y basados en que el paciente tenga un mayor acceso al sistema de salud, lo cual le va a permitir un diagnóstico y un tratamiento precoz, sobre todo de sus descompensaciones. Y el objetivo es obviamente mejorar la calidad de vida, disminuyendo las hospitalizaciones y mejorar el pronóstico, obviamente disminuyendo la mortalidad. Además, proporcionar un sistema continuo de atención ambulatoria, hospitalario y que se extienda el tiempo que sea necesario. Este es mi hospital, es el Hospital Nacional Loaiza, que queda en Lima. Es un hospital de nivel 3, tenemos todas las especialidades médicas y quirúrgicas, es un hospital de referencia nacional, tenemos más de 750 camas y es un hospital antiguo, de una infraestructura un poco antigua. Y hemos calculado en este año que tenemos aproximadamente 1.500 pacientes que ingresan al tópico de medicina por emergencia y de esos 1.500 que ingresan al mes, 1.5% tienen el diagnóstico de falla cardíaca descompensada. Entonces aproximadamente tenemos 1 a 2 pacientes diarios que ingresan a la guardia por el diagnóstico de falla cardíaca descompensada. Este es nuestro sistema de salud, que es un poco complicado en Perú. Mi hospital, que es un hospital del Ministerio de Salud, está coberturado por el Seguro Integral de Salud, que depende del gobierno y que tiene una cobertura de 63% de la población asegurada. El otro gran grupo de pacientes, más del 30%, se atienden en la seguridad social,
que es un régimen en que los pacientes aportan mensualmente. En cambio, en el Ministerio de Salud son los pacientes que no tienen un trabajo fijo y entonces no tienen un aporte mensual. Y el resto de pacientes están en los hospitales de las Fuerzas Armadas o en consultorios o clínicas particulares. Entonces, estos son los elementos claves para iniciar y formar una unidad de falla cardíaca. Y lo que yo les voy a contar ahora es cómo hemos ido haciendo para ir logrando todos estos elementos y las acciones que hemos ido haciendo, los problemas que hemos tenido y cómo los hemos ido solucionando para poder salir adelante. Estos son los 4 elementos claves: el cardiólogo, formado en falla cardíaca; la enfermera es básico, ahora les vamos a mencionar por qué es básico, en nuestro caso ha sido fundamental, la enfermera formada en falla cardíaca; tener un espacio físico, es decir, el consultorio, el ambiente donde se va a hacer la consulta; y la población objetivo, la población diana de los pacientes con falla cardíaca. Pero aparte de eso, yo pienso que tenemos que tener la decisión de nuestro jefe de servicio. En nuestro caso no necesitábamos la aprobación en principio de la dirección general del hospital, pero sí de mi jefa directa, de la jefa del servicio, para que ella pueda disponer de que la enfermera, que ya la teníamos formada, ya había estado capacitada, pero seguía haciendo guardias en unidad coronaria, por ejemplo. Ella hacía guardias día, noche y no nos permitía en principio que participe con nosotros, que nos dé un espacio físico para poder atender a nuestros pacientes. Entonces, demoró un poco, pienso que demoró unos meses en poder convencerla de que teníamos varios pacientes, de que los pacientes necesitaban una mejor atención, pero finalmente accedió, yo pienso a insistencia de nosotros, somos 3 cardiólogos que trabajamos ahí, y accedió a que la enfermera pase de sus turnos rotativos a sus turnos de día y que pase con nosotros. Nosotros somos 3 cardiólogos, los 3 hemos estado asistiendo a los Dynamic y ahí nos hemos estado formando. Empezamos en julio, la unidad en sí empezó con la enfermera en septiembre, pero nosotros quisimos empezar en julio, dijimos vamos a empezar solos, podemos juntar los pacientes. Pensamos en captar activamente a todos los pacientes que venían con falla cardíaca aguda a la emergencia. Entonces dijimos, tenemos residentes porque somos un hospital docente universitario, tenemos un residente que nos puede apoyar, que él va a ir a captar a los pacientes a emergencia y nos los va a mandar a consultorio. Eso pensamos que podíamos hacer nosotros solos en julio, pero realmente nos dimos cuenta en julio, agosto, que no avanzábamos mucho, ¿no? Y tal vez eso fue lo que a la doctora, a nuestra jefa, le animó a dar el paso siguiente y ya le dio el pase a nuestra enfermera. Entonces nuestra enfermera empezó en septiembre con nosotros del año pasado, el 2017, por eso nosotros decimos que nuestra unidad en realidad ha empezado en septiembre, y ella ya sí se encargó activamente, hizo los contactos con sus colegas enfermeras en emergencia, con sus colegas enfermeras en hospitalización, y ella sí nos traía todos los días los pacientes nuevos que se captaban en el hospital, que el residente solito ni cuenta se había dado que habían ingresado. Les había hablado de la capacitación que nosotros habíamos tenido en los Dynamic que habíamos asistido, pero pienso que también es importante cuando uno está interesado en este tema y quiere ver realmente cómo es el funcionamiento de una unidad de falla cardíaca estructurada, rotar por una unidad cardíaca que ya está estructurada, que ya está con años de servicio. Entonces yo tuve la oportunidad de rotar en abril en Cardiovit, donde tienen como 800 pacientes activos, y mi experiencia ha sido muy, muy enriquecedora, ¿no? Entonces he regresado con muchas ideas que ya estamos implementando, y la doctora que está aquí a mi costado va a rotar en septiembre. Entonces estamos activamente capacitándonos, lo cual es muy importante. Ahora, la enfermera también había tenido ya la capacitación incluso antes de empezar la unidad. Esta capacitación fue auspiciada por la Sociedad Colombiana de Cardiología y por la industria, y también hizo otra capacitación auspiciada también por el American College. O sea, hay actividades para las enfermeras en las cuales se puedan capacitar. Además, nosotros mismos tenemos que capacitarlas, y bueno, hay páginas web también donde se pueden capacitar. Ella es una enfermera especialista en cardiología, pero ahora se está capacitando en falla cardíaca. Este es el espacio físico que contamos con un consultorio que no es un consultorio propio para falla cardíaca, es un consultorio de los 5 consultorios de cardiología. Nosotros vamos y nos sentamos en el consultorio que nos asignan.
y ahí atendemos a nuestros pacientes. El hospital no cuenta con una historia clínica digitalizada todavía, está en proyecto, ya está el piloto en el cual estamos participando, pero por ahora tenemos todavía historias en papel. Entonces ese fue un problema porque como nosotros damos muchas citas adicionales, porque si dejamos que el paciente consiga su cita, lo va a conseguir dentro de 3 meses, entonces le damos la cita adicional a los 7 a 10 días, entonces llegaba el paciente sin historia. Entonces lo que nosotros hemos hecho es, hacemos una historia doble, la copiamos 2 veces o le sacamos copia y tenemos un archivo propio para no perder la historia del paciente. Este es el espacio que sí se le dio a la enfermera para que haga sus sesiones educativas con los pacientes, con los familiares. El archivo, ella se demora 45 minutos a 1 hora por cada sesión que da, y como hemos tenido una gran cantidad de pacientes, al comienzo daba las sesiones el mismo día de la consulta, con nosotros, pero ahora lo que está haciendo es citar a los pacientes para dentro de 1 semana, máximo 10 días, para dar la sesión educativa, de tal forma que también, si ya titulamos la medicina, ella lo puede ver a los 7 o 10 días y ver si ha tenido algún evento adverso o alguna complicación con la titulación, y ahí podemos reevaluar al paciente. Tenemos un ambiente pequeño que nosotros le llamamos tópico de día. En realidad no es todavía un hospital de día, pero tenemos una camilla, tenemos un monitor, tenemos un coche de paro, un coche de curaciones, y aquí lo que estamos haciendo es básicamente dar bolos de diuréticos si es que el paciente viene un poco descompensado. Le damos los bolos de diurético, lo monitorizamos y evitamos que vaya por emergencia. Y lo otro que también podemos hacer es colocar sedilanita endovenoso, lanatócido endovenoso, para controlar las fibrilaciones auriculares rápidas, que eso es lo que lo descompensa a los pacientes. Eso es lo que estamos haciendo, pero a futuro tenemos pues muchas ganas de hacer, como hoy día hemos visto en la mañana, ese lindo hospital de día, ¿no?, que tienen acá. En cuanto a la población diana, los criterios de inclusión que estamos considerando son pacientes, con diagnóstico de falla cardíaca, con clase funcional 2 a 4 persistente, los pacientes con una falla cardíaca de reciente inicio también, obviamente, los pacientes que han estado hospitalizados recientemente van directo a nuestro consultorio, si han tenido 1 o 2 o más hospitalizaciones en el último año son de alto riesgo, así que tienen que ingresar a la unidad de falla, y también estos son los criterios sugestivos de progresión de enfermedad. ¿Cuáles son nuestros criterios de exclusión? Pacientes que están estables en 1 año y no han tenido hospitalizaciones, pues los dejamos ahí nomás. Pacientes que tienen riesgo social, que no tienen acompañante, que viven solos, que viven lejos, que tienen alteraciones cognitivas y que no se van a beneficiar de la terapia educativa, en este caso tampoco los ingresamos. Y pacientes con condiciones quirúrgicas que no se hayan corregido todavía, porque con la terapia médica pues eso no va a mejorar. ¿Cómo hemos hecho para el seguimiento precoz al alta? Como les mencionaba, si en el hospital hay tanta demanda que si un paciente va solito a pedir su cita, le dan la cita de aquí a 3 meses. Nosotros lo que hemos hecho es que activamente estamos ubicando a los pacientes en los pisos y la enfermera le capta el teléfono, capta el cuidador y le da la cita adicional con uno de nosotros y le está recordando su cita. Este es nuestro flujograma de atención. Estamos captando a los pacientes en emergencia, en hospitalización, también algunos pacientes que vienen de consultorio externo, algunos pacientes que nos remiten nuestros colegas, y acá no lo puse, pero hay pacientes que los captamos en ecocardiografía. Entonces, este proyecto de falla cardíaca no solo es un proyecto de nosotros 3, sino estamos involucrando a todo el servicio, ¿no? Los doctores que hacen ecocardiografía ven un paciente con FEBI baja y rápidamente le están pasando la voz a la enfermera, pero que lo cite con uno de nosotros. Una vez que los hemos captado, le hemos dado su cita precoz y los vemos en la consulta. Acá obviamente nos dedicamos a titular la medicina, a educar al paciente. Hemos coordinado ya con rehabilitación cardíaca, hemos coordinado con hematología para la colocación del hierro parenteral en caso de deficiencia de fierro. Y cuando se va a su casa, el paciente ya tiene que ir con la idea del autocuidado y para eso es importante tener un teléfono, ¿no? Una forma que el paciente se comunique con nosotros
en cualquier momento. Entonces, el teléfono, el hospital no nos da pues una línea de teléfono para nosotros, así que lo estamos financiando de manera, con un tercero lo está financiando, pero ya es un teléfono al que ellos nos llaman y nos piden una evaluación adicional si es que se están sintiendo mal, y la enfermera también los llama para saber cómo les va con la titulación y también para recordarles sus citas. El siguiente punto es la optimización de la terapia médica que tiene evidencia en falla cardíaca. Entonces acá los problemas que nosotros hemos tenido básicamente es el abastecimiento de los medicamentos. Nuestro hospital, que es un hospital del Estado, a veces tiene las medicinas completas, a veces no. Entonces lo que hacemos es que estamos coordinando con farmacia, la enfermera va a coordinar con farmacia en la semana para preguntar qué medicamentos hay. Si es que no hay bisoprolol, a lo mejor hay carvedilol, si no hay captopril, o no hay enalapril, a lo mejor pues le tenemos que dar captopril, y por último los pacientes tienen que comprar su medicina, porque esa es la realidad del Perú, tienen que comprar su medicina y nosotros les recetamos pues medicamentos genéricos. Estamos ingresando ya el nuevo ARNI, está ingresando al petitorio del ministerio, del hospital, y el otro tema aquí en dar la medicina óptima es de que yo le puedo dar receta para 3 meses, pero mi hospital solo le va a dar para 1 mes. Entonces los otros 2 meses, ¿cómo se queda sin medicina? Estamos haciendo unas citas adicionales para que los pacientes vengan con nosotros solamente por su medicamento. Mes a mes están viniendo solo por su medicamento. Ya no pasan consulta, sino simplemente es un trámite administrativo para que no se queden sin medicamentos. Bueno, la educación sanitaria, que es la educación que le hace la enfermera, ya les he mencionado que es personalizada, que ella misma está programando sus sesiones educativas, y lo que logramos es que el paciente se empodere, conozca de su enfermedad, conozca de cuánto líquido tiene que tomar, que no debe comer muy salado, que tiene que controlarse el peso, que si sube de peso ya nos tiene que avisar. Y lo otro que estamos haciendo son sesiones grupales educativas, ¿no? Estamos haciendo 2 sesiones al mes. La idea es dar charlas, una charla con el médico, con la enfermera, con el nutricionista y con la psicóloga. Entonces, los pacientes participan y bueno, esto también los fideliza a ellos y a sus familiares. El otro punto es facilitar el acceso al sistema de salud ante síntomas de descompensación. Para eso el paciente ya está empoderado, ya conoce, y lo principal ahí es el teléfono, ¿no? Que se comunique con nosotros y nosotros le vamos a dar la cita con el médico que esté, tenemos que conseguirle una atención pronta. El acceso a terapias avanzadas. Nuestra unidad es una unidad de falla especializada, no es una unidad avanzada porque no contamos con trasplante ni con asistencia ventricular, pero sí lo que podemos dar, aparte de la medicina, de la terapia médica óptima, son los dispositivos de resincronización y de desfibriladores, que nosotros los vamos a solicitar a través del SIS, a través del seguro, que los debe comprar, y sustentando bien cada paciente. Contamos con un electrofisiólogo que está capacitado obviamente para colocarlos. Ya hace 2 años se han colocado 2 desfibriladores en otro tipo de pacientes, así que en esto estamos avanzando a la carrera, ¿no? Porque tenemos pacientes que ya son candidatos. Lo otro que tenemos que hacer es elaborar documentos. Entonces, lo primero que hemos hecho es elaborar nuestro proyecto de unidad funcional, que ya lo hemos presentado a la Dirección General del Hospital y estamos esperando la aprobación, que nos dé pues nuestra partida de nacimiento oficial, para que podamos aparecer dentro del organigrama de la institución y también para que nos dé un presupuesto propio asignado a la unidad. Hemos elaborado y adaptado nuestras guías de manejo tanto de falla cardíaca crónica como aguda para el servicio. Bueno, los formatos de registro de nuestro registro de pacientes con falla aguda y obviamente material educativo para los pacientes. 2 minutos, doctora. Y acá los que le quiero presentar es nuestra base de datos, nuestros resultados en estos 9 meses que estamos funcionando. Tenemos 115 pacientes activos, de los cuales la mayoría pues, son masculinos, la edad promedio es 66 años, la clase funcional que estamos manejando la mayoría son clase 2 y clase 3, 77% han tenido hospitalizaciones previas en el último año, la fracción de eyección en 65 pacientes ha sido reducida, que hace el 57%, y 35% tienen FEBI preservada.
Las etiologías más comunes son la enfermedad coronaria, 44%, la hipertensión y las arritmias. En las arritmias están incluidas las fibrilaciones auriculares flutter y también los bloqueos AB, porque como somos un hospital de referencia nacional, nos envían de todas las provincias los bloqueos AB completos para colocación de marcapaso. Las cardiopatías dilatadas, miren, tenemos solamente un 6%. La verdad que no tenemos ningún diagnóstico de Chagas, pero debe ser porque no lo hemos estado investigando, como dijimos en el taller de ayer, pero en todo caso es poca nuestra incidencia de cardiopatías dilatadas. Estas son nuestras rehospitalizaciones. A 30 días hemos tenido 6 pacientes, que hace el 5%, y a 6 meses 7 pacientes, que hace el 6%. Nuestra mortalidad total ha sido 7.8% y nuestra mortalidad cardiovascular 5.2%. Estos son los medicamentos que están recibiendo los pacientes, y lo que les quiero mostrar acá es cómo al ingreso en naranja y en celeste en el control ha aumentado nuestra indicación de tanto de betabloqueadores como de espironolactona y de los IECA, ARAS o de ARNIS. Entonces, estos son nuestros retos por cumplir, algunos a corto plazo y otros a más largo plazo. Por ejemplo, nuestra resolución directoral, que ya debe salir pronto para poder tener, como les dije, una partida de nacimiento y un presupuesto asignado para nosotros. Tenemos que lograr que nos puedan programar solo pacientes de falla cardíaca, porque actualmente hacemos nuestra consulta de falla cardíaca y además hacemos consulta de cardiología general. Entonces, lo que hemos conseguido es hacer evaluaciones preoperatorias que son mucho más rápidas para poderle darle más tiempo a nuestros pacientes con falla cardíaca. Implementar mejor nuestro hospital de día. Esto es importantísimo para nosotros, tener una conexión con nuestros centros de atención primaria para que ellos también puedan ver a nuestros pacientes, que no les cambien la medicina y que nos los puedan remitir cuando estén descompensados. Y esto sí es a largo plazo. Nosotros tenemos una visión, queremos ser una unidad de falla avanzada con trasplante, pero la realidad del trasplante a nivel del Ministerio de Salud todavía está un poco lejana, pero a eso apuntamos. Muchas gracias.